harto programa. Aguantemos un poco porque tenemos al senador Juan Ignacio Latorre de Revolución Democrática también de manera remota. Senador, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar con nosotros acá en Semana 24 Chile Elige. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Quiero que se cuelgue un poquito de lo que estamos conversando, que tiene que ver con lo que apareció hoy día en la prensa, las entrevistas. Recién no sé si alcanzó a escuchar al alcalde de Las Condes, insisto, alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín. A ver, me parece bien que haya sectores de la derecha que estén por el apruebo. Yo no sé si han dicho muy explícitamente si están por la Convención Constitucional o por la mixta. Nosotros en el Frente Amplio estamos entregados por la Convención Constitucional, que es la única que garantiza paridad, y además estamos legislando escaños reservados para pueblos originarios. Y me parece muy interesante el debate sobre la socialdemocracia, porque yo creo que es un concepto muy manoseado, se utiliza para muchas cosas la socialdemocracia, pero si uno compara en el mundo, las políticas socialdemócratas son aquellas que buscan reducir las injusticias del capitalismo, el rol de los sindicatos, la negociación colectiva, el estado de bienestar, el agua como bien común. O sea, hablemos de contenido. Yo creo que eso es muy importante, más allá de las etiquetas. Y me parece bien que haya una apertura de sectores de la derecha hacia mirar las políticas socialdemócratas. Sí, yo no le quiero preguntar tanto por la derecha porque es fácil desde la otra vereda criticar lo que digan o no digan, si calzan o no calzan. Más bien lo quiero llevar a su propio terreno, senador, porque aquí veíamos un candidato no confeso todavía a la presidencial, el que está mejor posicionado en las encuestas sin duda. Evelyn Matei también irrumpió esta semana. Ha habido otras figuras. Conversamos recién con el senador Felipe Kast, que para muchos también es un presidenciable. ¿Con quién van a competir ellos si son presidenciables? ¿Con un candidato único de toda la oposición o el Frente Amplio va a llevar su propio candidato? Porque ustedes tenían una decisión tomada y se desdijeron en el camino. No, yo creo que aclarar. Nosotros no tomamos una decisión en una jornada que tuvimos la semana pasada, que era una jornada deliberativa de la bancada junto con la directiva, con Beatriz Sánchez, que es nuestra vocera del comando Que Chile Decida. Esa era una jornada deliberativa. Yo creo que salió un comunicado que puede haber sido un error en términos de decir el Frente Amplio define ir a primera vuelta. Ya, pero quedó plasmado en un documento y todo, entonces uno entiende que se deliberó y se tomó una alternativa, que después generó mucho ruido y ahí vino el cambio, ¿no? Se deliberó, se conversó, pero no era una jornada para decidir nada. Por eso digo que es un error la manera como se comunicó aquello, porque en el fondo el Frente Amplio tiene esa discusión todavía abierta. La bancada no es el espacio para tomar esa decisión. Esa es una decisión que tienen que tomar los partidos políticos. Y es una discusión que yo creo que vamos a dar y a decidir después del plebiscito. El Frente Amplio sí quiere competir. Ahora la pregunta está abierta, si estamos a competir a una primera vuelta, considerando que en Chile hay segunda vuelta presidencial, o vamos a ir a unas primarias amplias con otras fuerzas de la oposición. Pero yo creo que antes de definir esos mecanismos es importante discutir proyecto, discutir programa, discutir qué cambios queremos ofrecerle al país, para que no ocurra lo que ocurrió con la nueva mayoría, que había presidentes de partidos que decían, mira, no leí el programa, me desdijo de esto, tengo matices, y después... ¿Ya están dispuestos a llegar a acuerdo, perdón, con esas mismas personas que usted dice en su momento, dicen que no se leen los programas, que no sabían, que no se enteraron? ¿Usted ve posible un acuerdo para tener, por ejemplo, un candidato único de toda la oposición? Por eso digo que yo creo que esa es una discusión abierta, habrá que seguir conversando. Están en pleno proceso, por ejemplo, de negociación para las elecciones municipales, etc. Ahora hay sectores de la ex nueva mayoría o sectores de la DC, por ejemplo, que han dicho que ellos por ningún motivo quieren un acuerdo con el Frente Amplio del Partido Comunista. Lo ha dicho Ignacio Walker, lo ha dicho en otros sectores de la democracia cristiana. Entonces también acá hay definiciones partidarias que tienen que tomar. Nosotros estamos abiertos al diálogo, lo hemos comprobado en un montón de instancias, tanto en la Cámara de Diputados como yo en el Senado. Pero lo importante para nosotros es qué programa le ofrecemos al país antes de decir el mecanismo o qué candidatura. Obviamente el Frente Amplio quiere seguir existiendo como coalición política. Nosotros somos una coalición política y vamos a tomar esas definiciones en su momento de manera colectiva y las vamos a comunicar. Pero estamos absolutamente abiertos al diálogo y yo creo que es urgente construir una alternativa a esta derecha que yo creo que le ha hecho muy mal a nuestro país. Senador Latorre, permítame cambiarlo de tema. Partimos de este programa hablando con el vocero de gobierno, Jaime Belolli, a propósito de la situación que está enfrentando hoy día el país respecto al paro de los camioneros. Usted ha sido bien crítico de la forma como ha llevado este tema el gobierno. Dice que tiene demasiado mano blanda. Pero también el ministro vocero endosaba un poco de responsabilidad en el Congreso a propósito de estos 13 proyectos de ley que se tienen que tramitar, algunos con suma urgencia. ¿Cuál es el análisis que usted hace respecto a lo que está pasando con los camioneros? ¿Si de verdad le parece que ha tenido mano blanda el Ejecutivo en esto?
A mí me llama la atención la manera como el gobierno tolera la protesta social. Podríamos decir acá hay un movimiento de empresarios camioneros que tienen todo el derecho a protestar, tienen malestar, tienen un petitorio que curiosamente coincide con la agenda legislativa del gobierno, ¿no? Esos 13 proyectos de ley, en mi opinión y en opinión de muchos académicos, organizaciones de la sociedad civil, son proyectos de ley de populismo penal que no resuelven los conflictos que dicen querer resolver, pero bueno, llama la atención ese petitorio. Pero yo soy respetuoso del derecho a la protesta social. Lo que me llama la atención es la manera como el gobierno aborda esa protesta social, cómo envía, por ejemplo, a carabineros a observar esa protesta social de los empresarios camioneros, en una actitud no provocadora, en una actitud de diálogo, sin bombas lacrimógenas, sin disparar perdigones a los ojos de las personas que se movilizan, sin apalearlos, sin detenerlos, ¿no? En medio de una pandemia, con estado de excepción, con problemas de... por ejemplo, yo conversaba con gente del colegio médico y decía, tenemos problemas para trasladar ambulancias, funcionarios en medio de una pandemia, y llama la atención cuando hay una protesta social de otros movimientos, ¿no? Movimientos estudiantiles, sindicales, el movimiento mapuche, cuando la actitud del gobierno y de las fuerzas represivas son completamente distintas. Senador. Entonces, parece ser que acá hay una complicidad y hay una vocería por parte del gobierno, del ministro Pérez, de otros ministros, incluso el presidente Piñera, de más bien querer avanzar en una agenda legislativa y en complicidad con este movimiento. ¿Usted de los que piensa, al igual que otros colegas suyos en el hemiciclo, de que debiese haberse invocado la Ley de Seguridad Interior del Estado? ¿O al menos que lo pensara el gobierno respecto a este tema? Es una facultad que tiene el gobierno. Recordemos en la semana previa al 18 de octubre del año pasado, el gobierno amenazó con invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado contra los secundarios que en el metro, o con un profesor que pateó un torniquete, rompió un torniquete, lo tuvieron detenido, ¿no? Entonces, llama la atención, ¿no? A mí me llama la atención, no sé a ustedes si le llama la atención la diferencia frente a un tipo de manifestación o a otro tipo de manifestación, cuando tenemos ahí a los camioneros haciendo asado en las carreteras, etcétera, ¿no? Y los carabineros escoltando, mirando, conversando, me parece muy bien. Ojalá ese sea el trato para cualquier protesta social. Yo no quiero que violen los derechos humanos de los camioneros, yo no quiero que les disparen a los ojos, yo no quiero que los apaleen o que les tiren bombas lacrimógenas, pero espero el mismo trato para otros movimientos sociales que también tienen derecho a protestar democráticamente en nuestro país. Sí, usted nos lleva a un tema bien interesante, que es en el fondo cuál es el criterio que se aplica sobre las manifestaciones sociales, y hay muchos que han querido hacer diferencias entre las distintas manifestaciones sociales para aplicar una u otra vara dependiendo de la trinchera y de la ideología. Quiero llevarlo entonces a que usted me diga si cree que esta forma de protestar que están llevando adelante los camioneros es justa, es legítima, y si usted la comparte. Si pones en riesgo el abastecimiento del país, si pones en riesgo la salud, o que trabajadores de la salud, funcionarios o ambulancia, enfermos en un contexto de pandemia, me parece que esa manera de protestar no es legítima. Y ahí el Estado tiene atribuciones para por ejemplo, invocar la Ley de Seguridad del Estado, para usar la fuerza, ¿no? El punto es cómo altera. Claro, ahí vemos imágenes como Carabineros pide que despejen y se hace mucho más lenta la ruta, y ha sido una dificultad para muchísimas personas. El problema es que estamos en una pandemia, estamos en un momento excepcional. Por algo el Estado ha declarado estado de excepción, por algo el Estado ha sacado a las fuerzas armadas. Sí, yo se lo pregunto porque durante el estallido social también hubo mucha gente que dijo esta no es la forma, entendiendo el fondo, estando de acuerdo con muchas de las demandas, pero aquí también hay un trastorno diario, no puedo ir a mi lugar de trabajo, había gente que no podía entrar a su casa porque abajo había una manifestación, y entonces los otros sectores que hoy día aplauden este paro decían aquí se requiere mano dura porque se están transgrediendo derechos. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro para usted? Porque aquí también uno se pregunta cuáles son como los mínimos comunes de cómo hacer frente el derecho a manifestarse y el derecho también al orden público, y que otro tipo de derechos no se vean afectados. Bueno, lo que nosotros reclamamos desde el mundo de los derechos humanos, yo estoy en la Comisión de Derechos Humanos, es el uso desproporcionado de la fuerza. El Estado tiene el monopolio de las armas, el Estado declara estado de excepción, por ejemplo, o manda a las fuerzas especiales o a las fuerzas armadas, pero hay algo que se llama el uso proporcionado de la fuerza, hay protocolos en el uso de la fuerza, hay instancias de mediación, incluso la policía que conversa con los manifestantes, que puede mediar. Y esa actitud nosotros no la vimos en el estallido social, sino pregúntele a Fabiola Campillay, a Gustavo Gatica, que perdieron los ojos, y a 400 personas
aproximadamente en Chile que son víctimas de trauma ocular, y la cantidad de personas que fueron detenidas, querellas de tortura, pregúntele al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, yo no estoy pidiendo que hagan lo mismo ahora con los camioneros, insisto, yo no quiero que el Estado, los agentes del Estado violen los derechos humanos a las personas que se manifiestan, pero esperaría el mismo trato que están teniendo ahora, actitud de diálogo. El ministro Víctor Pérez sale y dice, bueno, estamos conversando con ellos, manda a carabineros a observar, no a provocar, no a dialogar, a buscar la manera para que esa manifestación no perjudique tanto a la comunidad, etc. Entonces, yo esperaría eso mismo para, por ejemplo, comunidades mapuches que a veces cortan una ruta, ¿no? Y la instrucción desde el Ministerio del Interior es represión, y es querella, y es persecución, criminalización, cárcel, prisión preventiva, malos tratos, tortura, ¿no? Uso desproporcionado de la fuerza. Esa es la diferencia. Senador, esta semana se juega, y quiero cambiarlo de tema, se juega un papel importante en lo que tiene que ver la ley migratoria en el Senado. Y quería preguntarle a propósito de las declaraciones del presidente el día de ayer. ¿Le pareció un poco provocativa esto que el presidente dijera que iba a vetar las indicaciones que se pusieron a este proyecto? Yo pensé que iba a ser provocativa. Me preguntaba por la amenaza que le hizo al coronavirus, ¿no? Que se vaya. No, me refiero a lo de vetar las indicaciones que se pusieron en las comisiones. Es que fue en el mismo contexto, estaba en Arica, y entonces la verdad es que es muy difícil hacer un debate racional, democrático, con altura de miras con un presidente de la República que quiere hacer llamados a expulsar al coronavirus. Pero mire, estamos acostumbrados a las amenazas de vetos presidenciales. Lo hizo con la ley que reemplaza el Sename, lo hizo con la ley que prohíbe el corte de servicios básicos, lo amenazó también con el retiro del 10%. Cuando no le gusta un debate democrático a la moneda, o enviar al Tribunal Constitucional. Entonces, mire, nosotros estamos citados a votar el día miércoles y el jueves el proyecto de migraciones, el segundo trámite, después tiene que ir a tercer trámite a la Cámara de Diputados. Probablemente esto incluso termine en mixta, o sea, el debate todavía parlamentario puede seguir un tiempo más. Y después el gobierno tiene la tercera Cámara, que es ir al Tribunal Constitucional si hay algo que no le parece o considera inconstitucional. Entonces, yo no me voy a dejar amedrentar por estas amenazas de veto, por esta propaganda que a veces hace la actual precandidata presidencial de la UDI, la alcaldesa Evelyn Matei, que ha salido con mucha fuerza comunicacional contra los migrantes. Este es un guión muy repetido de la derecha, que utiliza las migraciones, discursos a veces racistas, xenófobos, en contextos de crisis propios. Pregúntele a Trump o vea lo que está pasando con Trump en Estados Unidos, lo que ha hecho Vox en España, la extrema derecha en Francia, etc. Este es un guión muy conocido, que la derecha exacerba ese discurso nacionalista, anti-inmigrante, cuando está en contextos de crisis política, su coalición o el país. Solo y antes de despedirlo, que bueno, tampoco hay una voz unánime en la oposición respecto a estas dos indicaciones. Senador Latorre, quiero agradecerle este contacto con Semana 24 Chile Elige. Que esté muy bien, ¿eh? Gracias, senador. Muchas gracias, que estén bien. Igual Saludos. usted. Que le vaya muy bien.